planteamiento que yo estoy proponiendo para realizar el ejercicio en clase número 4 que se muestra aquí en esta figura, que no necesariamente tiene que ser el más correcto, pero bueno, hice algunos análisis para poder determinar si es que es o no factible la manera en la que yo estoy planteando, ya, sobre todo en la sección B, es hacer un análisis planar, que primero cumplir con los requerimientos del ejercicio y en esa parte no utilizar un plano de tensiones ni de deformaciones, sino más bien un axis simétrico. Ya, de todas maneras comparé el planar con el axis simétrico y verifiqué la similitud de los ejercicios, o más bien la similitud de las soluciones, con haciendo un análisis con un sólido. Ya, entonces eh, solamente voy a hacer el análisis en la parte B. Primero me voy al plano de esfuerzos. Esta parte eh, cumplo con las indicaciones del ejercicio, que es fixed support en toda la parte externa de la tubería. Tengo una presión interna de 10 p6. Ya lo estoy poniendo en esta parte. En este punto todavía no hago el análisis de la parte eh, hidrostática, ni nada de la parte de fluidos que correspondería realizar. Ya. Bueno, luego explico un poquito más de eso. Son la presión de 10 p6 que está en toda la pared interna y 13 p6 que estoy ubicando en esta abertura que existe en la tubería. Ahora, ¿de dónde estoy sacando los 13 p6? Antes, insisto que todavía no he hecho el análisis hidrostático para conocer si es que ese dato de presión es correcto. Ya. Aquí yo tengo una columna de 30 pies. Ya. Simplemente lo que yo estoy asumiendo es que esos 30 pies eh, son una presión, 30 pies de columna de agua. Si eso convierto a P6, ya, los 30 pies aproximadamente son 10 metros de columna de agua. Los 10 metros de columna de agua en P6 aproximadamente son 14 P6, sí, aproximadamente. Ya. Para ahorrarme un poco el trabajo, los 30 pies de agua, ya, a libras por pulgada cuadrada o P6, dice que son 13 libras por pulgada cuadrada o 13 P6. Entonces ese valor es el que yo estoy cargando en estas aristas. Ya, listo. A ver, este sería la parte del análisis planar. El axis simétrico únicamente represento la mitad. ¿Y cuál es la particularidad frente al planar? Que en realidad es como si aquí existiera un eje de revolución, ya, y se va a hacer rotar toda esa superficie. Quedaría como una botella, ¿sí? Con un agujero en la parte superior. ¿Sí? Sin embargo, aquí si es que se toma como referencia cuál es el punto de mayor interés, va a ser el concentrador de esfuerzos, que es el agujero por donde va a estar saliendo el agua. Sí, entonces allí es donde enfoco más la atención para determinar cuáles son los esfuerzos. Ahora, si reviso las deformaciones, cambiar de unidades
milímetros. Sí, reviso en la parte del agujero. Toda esta parte no se va a deformar porque está empotrado y va a existir una deformación únicamente de esta parte por la presión que se está ejerciendo de la columna de agua. En el análisis plano de tensiones, las deformaciones son similares. Al menos los perfiles de deformación son similares. Si comparo las magnitudes, tengo aquí 2.5 por 10 a la menos 6 milímetros. Aquí tengo 4.15 por 10 a la menos 6 milímetros. Ya, es decir que en el planar tengo un poco más de deformación. Ahora, ¿cuál de los dos es en el que puedo tener más confianza para asumir que mi análisis está correcto? Bueno, voy a revisar también los esfuerzos que se están generando. Este es en el plano de tensiones. Ya, son cómo está la distribución de los esfuerzos. Todavía no me voy a centrar en los valores. Ya, y en el axis simétrico, este es el perfil de la distribución de esfuerzos. Mm, En el axis simétrico tengo en todo el espesor la distribución de los esfuerzos. En el planar únicamente tengo, bueno, no está la distribución uniforme, está sobre todo en la parte superior la distribución de los esfuerzos. Ahora, volviendo un poco al tema de por qué el axis simétrico, como les decía, si yo hago la revolución de esta superficie, se va a representar de mejor manera las condiciones del agujero que van a estar en la parte superior, que al final es un concentrador de esfuerzos y se debería centrar la atención. Y los esfuerzos que genera un agujero tienen sus particularidades. Aquí en un esfuerzo plano de tensiones o esfuerzos, si yo le represento de esta manera, estuviera asumiendo que existe una ranura en todo el largo de la tubería. Entonces me está alejando un poco de las condiciones reales del, del problema que estoy analizando. Mientras esta de aquí me acerca más a las condiciones reales de funcionamiento de la tubería. Si bien aquí quedaría como una botella, pero si sigo conservando em, toda la geometría y las, las condiciones geométricas del agujero que está en la parte superior. Ahora, para tener mayor certeza, lo que hice fue construir un sólido, sí, lo que sería una sección de la tubería. Eh, esta perforación de aquí, que es del mismo diámetro que para el análisis 2D en el plano, y las condiciones son exactamente las mismas. Fixed support, la presión de 10 psi en la cara interior, 13 psi en las caras del agujero. ¿Sí? Generé una superficie para poder ver cuáles de los esfuerzos y los desplazamientos en la parte central. Sí, ese es un plano nada más
para revisar los resultados. Ya. Y en esta parte tengo ya cómo está la distribución de los esfuerzos. Ya. Puedo notar que aquí la distribución de esfuerzos está alrededor, distribuido en todo el espesor de, de la tubería, alrededor del agujero. ¿Sí? No está únicamente en la parte superior la mayor parte de la distribución de los esfuerzos. ¿Sí? Ampliando nada más los colores. Entonces esa es la distribución para el análisis de un sólido, que está mucho más similar al planteamiento axisimétrico que se veía, que les estaba indicando al comienzo. Entonces, se pensaría que es más conveniente utilizar un axis simétrico que un, eh, que un planar, ¿ya? Sobre todo para mantener las condiciones geométricas del agujero. Por último, reviso también lo que serían las deformaciones, los desplazamientos. Ya. Aquí tengo los dos desplazamientos de 2.5 por 10 a la menos 6. En el axis simétrico, en el sólido, 2.53 por 10 a la menos 6 milímetros. Si comparo con el planar, 4.15 por 10 a la menos 6. Eh, no están tan similares ya, al análisis con el sólido. Por lo tanto, mi conclusión sería que más conveniente eh, eh, más conveniente es utilizar un análisis axisimétrico. Ya, pero bueno, ese es el análisis que yo estoy proponiendo. La cosa también que yo no he cargado ninguno de los datos del material que existe, que indica en el problema. Estoy utilizando el acero estructural. Ya. Y aprovecho también para, antes de cerrar, que es necesario revisar también los esfuerzos equivalentes. Yo tengo aquí 0.26 megapascales en el que es el análisis del volumen. Tengo 0.14. Ya. Hay una diferencia de 0.1 megapascales aproximadamente. El decir poco o es mucho no es algo no es algo que dé mucha información o que indique mayor cosa. Y por lo tanto, para determinar cuál ha sido el esfuerzo máximo que se ha alcanzado, se tiene que hacer refinamientos de malla, ¿ya? Y cumplir con la convergencia de malla. ¿A qué me refiero con esto de convergencia de malla? Que tengo que hacer los refinamientos ya hasta conseguir que los esfuerzos ya se estabilicen. Por ejemplo, aquí yo tengo un esfuerzo de 0.25. Ya, si sigo refinando eh, más, o sea, reduciendo más el tamaño de los elementos, por ejemplo, aquí yo tengo el 0.25 milímetros. Si yo sigo eh, reduciendo el tamaño de los elementos, debe llegar en algún punto en donde, por ejemplo, este valor de 0.25 llegue hasta un 0.27, luego regrese a 0.25, luego puede bajar hasta 0.24. Lo aceptado es que esa diferencia de los esfuerzos que se generen entre refinamientos sea menor o igual al 5%. Una vez que se consiga ese, esa diferencia de menos del 5%, se puede decir que ya se ha llegado a la convergencia de malla.
Mientras no se llegue a esa convergencia, no se puede tener mm, mucha validez de los resultados alcanzados. Sí. Ahora le he hecho un refinamiento, ya, pero no he revisado convergencia de malla aún, en este tampoco, ya. Eh, por ahora el interés era poder determinar cuál es el modelo más apropiado, si es que el axisimétrico, el planar, o el plano de tensiones o plano de deformaciones. Bueno, aquí mi conclusión es que el axisimétrico es el más conveniente. Lo que también se debe tener cuidado es en determinar aquí las presiones. Ya sería un análisis de la presión hidrostática que se va a conseguir aquí. Sí. Como les decía, yo aquí asumí que directamente esta presión de los 30 pies son los que se están ejerciendo sobre las paredes del agujero. Mm, no he hecho mayor análisis, simplemente estoy tomando ese valor como punto de partida para el análisis posterior. Sí, y listo. Eso sería todo.